Y hoy les voy a compartir acerca de Domingo de Ramos. Porque a veces conocemos historias, las hemos escuchado una y otra vez, la gente busca imitarla, pero no logramos entender. Y quisiera leerles el pasaje que está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vaya buscándolo ahí en el celular que está en modo avión o en su Biblia si la trajo. Y dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con ese encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátelo y tráigalo. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene sobre ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre las cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino, tanto que la gente iba delante de él como la que iba detrás de él gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaba. Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. Yo les invito a levantar una oración y pídale a Dios que hable a su vida. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia y porque tú eres bueno. Gracias por cada hombre y mujer que en esta mañana han venido a este lugar, Dios, y hoy necesitamos de tu presencia, de tu palabra, de tu Espíritu, Señor. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Míranos, Dios mío, con tu gracia, bendito Dios, y trae el aliento, las fuerzas, pero por encima de todo trae la salvación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros tendemos a formarnos expectativas frente a muchas cosas. Nos formamos expectativas frente a un nuevo negocio, un empleo, frente a una familia. Nos formamos expectativas frente a tantas cosas. Y cuando nuestras expectativas no se cumplen, terminamos muy frustrados, decepcionados. O tal vez pueda ocurrir que nuestras expectativas vayan mucho más allá de nuestras expectativas y tengamos una gran satisfacción. Este evento que ocurre acá en el Evangelio de Mateo es un evento que, bueno, por tradición, más que en toda la Iglesia Católica, habla de la Semana Santa, y es que empieza a redactar durante esa última semana de Jesús. Una semana ahí antes de llegar allí a la cruz, empieza Jesús, entra a la ciudad. Y el pueblo de Israel tiene gran expectativa. Cada vez que se acercaba la Pascua, la gente empezaba a tener este pensamiento: el Señor prometió un Mesías, el Señor prometió un Salvador, ¿cuándo vendrá? Y para ellos se volvió algo muy necesario, porque el pueblo sufría, porque estaba bajo la opresión del imperio de Roma.
Roma controlaba al pueblo judío en cada aspecto de su vida. Por eso es que a los publicanos, los judíos los aborrecían, porque los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran judíos que le servían a Roma, recaudaban impuestos del pueblo judío para Roma. Entonces cada Pascua era una expectativa: Señor, ¿cuándo vendrá aquel Salvador? Pero aquel Salvador que nos va a salvar ¿de qué? De este yugo romano, de esta gente romana. Y esa era la expectativa que ellos tenían. Y cuando uno tiene expectativas frente a algo, uno se forma la película y uno lo piensa todo de una forma muy ideal. ¿Se puede imaginar cómo se imaginaban ellos al Mesías? ¿Cómo se imaginaban a ese Salvador? Y ven a un rey sobre un joven asno, y no conforme a la imagen que nosotros quisiéramos tener. Recuerdo que una vez mi hermano tenía una camioneta tan bonita de un Jesucristo todo fornido, así con los músculos marcados, cargando la cruz, y un mensaje que ya no recuerdo bien, como que él la sudó o algo así, pero una imagen muy atractiva, porque además que Jesús tenía muy buen cuerpo, porque en aquel tiempo todo el mundo laboraba físicamente, caminaba. Pero a uno le atrae eso, un Jesús así como corpulento, como la imagen de un hombre fuerte, ¿cierto? Y yo me imaginaba que esta gente se estaba imaginando a un Jesús montado en un caballo, entrando como un gran rey. Al fin y al cabo, nuestras esculturas, ¿sabes? Nuestras esculturas de nuestros próceres, ¿los ha visto? ¿Cómo son? Tenemos en el Parque Bolívar. ¿Qué hay en el Parque Bolívar? Una escultura de Bolívar montado en un caballo, ¿cierto? Tenemos pinturas de gente, de reyes, de personas montadas ¿en qué? En un caballo. Es la imagen de Napoleón con su caballo, y si el caballo está parado en dos patas se ve más impresionante, porque el caballo es símbolo de fuerza. El caballo es símbolo ¿de qué? De poder, de la batalla, de victoria. Entonces el ser retratado sobre un caballo, o registrar la imagen de alguien sobre un caballo, me está diciendo alguien, y uno dice: wow, este hombre era un guerrero. Pero imagínense, Corazón Valiente y Corazón Valiente, la película, entrando en un asno, en un burrito. Eso no es llamativo. Eso no tiene nada de llamativo. Porque al fin y al cabo, Jesús está mostrando algo muy diferente a lo que el pueblo de aquel momento quisiera ver, o tal vez nosotros quisiéramos ver. Jesús no está vendiendo una imagen publicitaria, y tampoco está posando allí con una falsa humildad, porque esa es la otra parte. ¿Ha visto usted que cuando los políticos están en campaña toman aguapanela en toda parte? Y van a los rincones y abrazan a todo el mundo. En una ocasión, ese reggaetonero famoso, Nicky Jam, apareció en las noticias. Nicky Jam está vendiendo revuelto en Medellín. Y claro, el hombre por ahí con una carreta llena de revuelto, de legumbres, y gritando: se tiene el aguacate. Eso vende. Es una campaña publicitaria impresionante, porque ¿qué está diciendo? Ese Nicky tan humilde, tan sencillo. Pero no es el caso de Jesús. Jesús no está vendiendo no está haciendo una campaña publicitaria. Jesús se está presentando como el rey. Amén. No cualquier rey. Jesús se está presentando como un rey humilde, un rey sencillo. Porque al fin y al cabo, la humildad es una característica nata de Jesús, es parte de lo que es Jesús. Y llega Jesús diciéndoles a los discípulos:
vayan a la aldea que está al frente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganla al niño. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. ¿Saben que Jesús muchas veces lo quisieron nombrar rey? Pero no era el tiempo. Jesús le decía, hacía el milagro y decía: no le cuenten a nadie. O en un momento lo querían coger para nombrarlo rey y se tuvo que escabullir. Pero había llegado el momento. Ya había llegado el momento de que el rey entrara a su ciudad, a Jerusalén. Y todo, y no es como que, bueno, Jesús entró en un burrito porque, bueno, no había más para el presupuesto. No, ya todo estaba registrado, ya todo Jesús, tanto así que Jesús le dice a sus discípulos: vayan a aquella aldea y cuando allá hay un asna con su crío, los trae. Y madre, claro, le hagan hacer la diligencia, ¿cierto? Vea, vaya a tal parte, allá hay una moto, vaya, traigan. Y los discípulos van, pero Jesús les da la seguridad. Lo que da la seguridad de Jesús es: vayan, y si alguien les preguntan, ¿ustedes cuándo es el animal? Ustedes les dicen: el Señor lo necesita, y después lo devolverá. Y hay un personaje ahí que uno no sabe quién es. Posiblemente era un discípulo, alguien que ni siquiera los apóstoles conocían, pero había alguien allí que dijo: el Señor dijo, tome, Señor. El Señor dijo: ¿necesitas algo de mi Señor? Sí. Ahí no hay, posiblemente él también tenía sus expectativas, sus deseos y todo el cuento, pero simplemente obedece a la voz. El Señor lo necesita, tómenlo. Amén. ¿Alguna vez el Señor le ha pedido algo? Me gusta que Jesús no es conchudo y Jesús dice: claro, quiero que yo se lo devuelva. Porque Jesús no es del Señor, no es deudor de nada. Todo le pertenece. Amén. Y había alguien que había entendido ese principio y ofreció un animal nunca montado, nunca había sido montado, y se lo llevaron allí a Jesús. Y empezó Jesús allí preparando esa entrada triunfal a Jerusalén. Jesús tal vez no cumpla nuestras expectativas como nosotros quisiéramos, pero Jesús sí cumple la voluntad de Dios. Amén. Jesús cumple la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo Jesús no vino a satisfacer nuestros deseos o cumplir nuestras expectativas. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre para beneficio nuestro. Amén. Porque Él sabe lo que verdaderamente necesitamos. Y dice el escritor que y a Mateo le gusta mucho registrar esto. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene montado en un burro, en un burrito, cría de bestia de carga. Jesús estaba cumpliendo allí la profecía que aparece en Zacarías 9:9. Él vino a cumplir todas esas promesas que habían ya los profetas escritos y que usted encuentra allí en el Antiguo Testamento. Dice: alégrate, textualmente en Zacarías dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo. Oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel, los caballos de guerra de Jerusalén. Les destruiré todas las armas usadas en la batalla. Tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Esa no es la única promesa que hay.
Pero cuando usted empieza a ver las profecías, hay una profecía, por ejemplo, la profecía de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24, que habla de las semanas. Desde que reconstruyen a Jerusalén hasta que viene el príncipe. Y si usted hace el cálculo o se estudia el tema, la fecha es exacta, el número de tiempo en que se dio la orden para construir a Jerusalén hasta que Jesús viene. Da el tiempo exacto al regreso del Señor. Cuando usted ve las profecías y se encuentra con un impresionante Isaías 53 que habla de que era necesario que el Cristo sufriera, ¿a quién se le iba a meter en la cabeza en aquel tiempo? Nosotros, porque ya conocemos lo que ha ocurrido, pero piense, vaya a aquel lugar, y a quién se le hubiera ocurrido que un Cristo iba a ser crucificado. Eso es lo que le cuesta a los musulmanes, el pensamiento musulmán, que cree en el Dios de Abraham, que cree que Jesús fue profeta, pero ¿cómo va a ser posible que el Hijo de Dios sea maltratado y humillado de esa manera? Es difícil de asimilar porque no cumple las expectativas que tenemos frente a lo que creemos que debería de ser Dios o cómo debería de actuar el Señor. Y ese es el problema que nosotros tenemos en cuanto a nuestros deseos y lo que es verdaderamente el deseo de Dios. Usted lucha, usted batalla, usted se angustia, se pone triste por causa de multitud de deseos que tiene en el corazón. Y usted dice, nos podemos hasta enojar con Dios. Pero se ha puesto a pensar qué es lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Porque el nombre de Él es el príncipe, el rey de paz. ¿Y qué viene a ser un rey de paz? A traer paz. Pero no necesariamente como la paz que usted y yo nos imaginamos, una paz ausente de problemas, una paz en que nada nos pasa, donde todo es ideal. No, tiene que ver con un conflicto grande, porque el hombre tiene que estar en conflicto con Dios, tiene que ver en ponerse en paz con Dios. Muchas de las ansiedades, de las luchas que hay en los corazones del hombre es por falta de paz, pero la raíz es falta de paz con Dios. No se ha podido reconciliar con el Señor. Y Jesús está ofreciendo, hoy hay perdón de pecados, hoy te puedes reconciliar con Dios, hoy te puedes poner con Él. Para eso he venido, soy el rey de paz, no vengo en un caballo de guerra, vengo en un asno como un rey humilde, de mansedumbre, que viene, vengo a decirte, te puedes reconciliar con Dios. Puedes poner el cielo a tu favor. Pero es difícil entenderlo, es difícil asimilarlo. Claro, nosotros podemos juzgar rápidamente acá a los judíos, porque los judíos estaban pensando allí, claro, ¿nos va a salvar de qué? Del dolor que estamos sintiendo acá. ¿Nos va a salvar de qué? De los romanos. Nos va a salvar y vamos a ser un reino poderoso y vamos a dominar las naciones. Ese era el deseo de ellos. Y es normal. ¿Acaso no piensa usted? Piensa solamente cuando los caudillos de Latinoamérica, cuando apareció Chávez, ¿no lo veían como una especie de Mesías? Y lo veían como si él fuera a tener la respuesta de todos sus problemas. Igualmente muchos han visto a nuestro presidente como una especie de Mesías, como si fuera el que tuviera la respuesta a multitud de nuestros problemas, y no ha sido así. Cuando uno ve a un Che Guevara en mi niñez no sabía nada de él, pero veía tantas imágenes que lo veía como una especie de Mesías. Pero fue un hombre que ha vendido su imagen muy bien vendida, pero fue un hombre que cometió perversidades. Y así, constantemente, ¿quién nos puede, cómo luchar con esa necesidad tan palpable? ¿Acaso alguno de ustedes no tiene necesidad económica? Y si usted tiene una necesidad económica, ¿uno qué dice? Señor, sálvame. ¿Pero sálvame qué? ¿De mi necesidad económica?
usted a alguien, no se preocupe por eso, porque su necesidad es mayor que eso. Y es verdad, pero asimilarlo es tan complejo, porque era lo que quería hacerles entender Jesús. Ustedes piensan que el problema de ustedes son los romanos. El problema de ustedes es que aunque se llaman el pueblo de Dios, necesitan reconciliarse con Dios. Y yo soy el Cordero. Y yo he venido a poner mi cuerpo por ustedes. Por eso el mensaje del Evangelio era: arrepiéntase, reconcíliese con Dios, vuélvase a Dios. Ese mensaje no ha cambiado. Amén. Y es tan importante escuchar el mensaje de paz para evitar muchos males. En ese contexto de la historia que les estoy contando, Lucas agrega algo muy valioso. Habla de que Jesús entra allí, pero que cuando se está acercando a Jerusalén, está en Lucas 19:41, cuando se está acercando a Jerusalén, dice que Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. El rey llorando. Como quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan una muralla que te rodee y te encierren por todos lados y te aplastarán contra el suelo, y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste la oportunidad de salvación. ¡Wow! Jesús profetizó la caída de Jerusalén. Jesús, por eso los profetas hablan acerca de, por un lado trae la bendición y luego habla de ¿qué? Del juicio. Y usted ahí le da veracidad de lo que es la palabra de Dios, porque los evangelios fueron escritos antes de que cayera Jerusalén, y Jesús le estaba diciendo: va a caer juicio, porque el Señor los visitó y ustedes lo rechazaron. Y efectivamente en el año 70 Jerusalén fue invadida por los romanos y no quedó piedra sobre piedra. Todo fue completamente destruido y los judíos quedaron a la deriva. Una de las muestras de la veracidad del obrar de Dios es como un judío que a partir de esas fechas fueron desterrados de su tierra, deambularon por toda la tierra por siglos y no perdieron su identidad. Eso es algo milagroso. El pueblo judío es algo milagroso. Pero allí se manifiesta también lo delicado que es rechazar la paz de Dios. Piense, mucha gente recibió milagros de Jesús, mucha gente recibió sanidades, y a la semana siguiente estaba diciendo: ¡crucifíquele! ¡crucifíquele! Y eso nos puede pasar a nosotros también. Decir: Señor, tú eres grande porque Dios te bendijo en algo, porque Dios hizo un milagro en algo. O tenías un momento de emotividad y decimos: Dios es grande, Dios es bueno. Pero cuando Dios no cumple tus expectativas, podemos correr el riesgo de decir: crucifíquele. Y decir eso, se corre el riesgo de quedar atrapado en el juicio de Dios. Así que si Dios trae oferta de paz, no la desaproveche, no esté tan anclado a sus expectativas. Claro, todos tenemos expectativas, pero necesitamos que Dios las purifique. Que Dios purifique nuestros deseos, que nos haga ver que lo que es verdaderamente valioso en lo que es simplemente nuestros propios deseos, tan anclados a ellos como nos mantenemos. No podemos tener esa actitud. Y llega Jesús, y entonces
se monta en aquel burrito y la gente tenía allí sus mantos y los discípulos ponen su manto sobre el lomo de aquel burrito. Jesús se monta en ello y Jesús empieza a recorrer y dice que multitud de personas adelante, atrás, gritando: ¡Hosana al Rey! ¡Hosana, Hosana! Y ponía sus mantos, la gente se quitaba sus mantos y los tiraba al suelo, y las hojas de los árboles las ponían en el suelo. Por cierto, la palmera que usan acá para celebrar la Pascua no tiene nada que ver con la palmera de Israel. No tiene nada que ver. Eran palmeras muy diferentes. Es más, la palmera de Israel apenas la pudieron recuperar, si no estoy mal, de poquito, porque parece que se había extinguido. Eran palmeras que daban dátiles, alimento, palmeras que daban sombra en el desierto, y se convirtió en un símbolo de Israel. Como también es valioso, lo más cercano a nosotros es la ruana. Aunque ya ninguno de ustedes usa la ruana, no sé por qué no cargan la ruana. Pero la ruana, para el campesino, era muy importante, porque no solamente era un refugio, un abrigo contra el frío, sino que servía de cobija. No llegases a tu lugar de destino, te la ponías como cobija. Así funcionaba el manto para el pueblo judío. Ellos tenían su túnica, pero encima tenían su manto, y el manto era muy importante, pero el Señor no permitía que alguien dejara empeñado el manto de nadie, porque lo ponía en peligro. Ese era su refugio, su cobertura. Y lo lindo acá es que ellos cogen y tiran los mantas, tiran las ramas allí donde pasa el rey. Pareciera como si estuvieran ofreciéndola allí, reconociendo: hey, esto acá que representa mi cobertura, mi cuidado, pero tú eres el rey, tú eres el que cuida de nosotros, tú eres nuestro rey. Y se los tiraban, y Jesús empezaba a pasar allí. Ya hay una figura muy parecida en el Antiguo Testamento, cuando en 2 Reyes 9:13, cuando Jehú es ungido como rey, la gente que lo acompañaba se quitaron sus mantos y los llevan al suelo para que este hombre pasara por encima de ellos. ¿Ha escuchado usted cómo la gente celebra los suyos? ¿Ha visto usted un desfile detrás de un carro de bomberos? La gente celebra los suyos. El mundo está loco por los suyos y los ven como dioses. Pero acá estamos hablando de verdaderamente Dios. Amén. La gente está rindiendo, y usted todavía sí puede seguir rindiendo cosas. Aquello que para ti es el símbolo de tu seguridad, de tu protección. Seguimos rindiendo homenaje, honra al Señor. Señor, lo que tú me has dado te pertenece a ti, porque tú me lo has dado. En aquello que he puesto mi seguridad, Señor, perdóname, mi seguridad eres tú. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Y la gente decía: Hosana, Hosana al Hijo de David. Siempre me recuerda de un canto viejo que me parece tan hermoso. Y allí estaba la gente. La palabra Hosana dice: oh, salva, oh, salva, sálvame, sálvanos, sálvanos. ¿Todavía lo dice usted? En su momento de angustia, en su momento cuando las puertas se cierran, todavía dice: ¡salva! Señor, sálvame, sálvame. Y allí estaba la gente. Había una gran cantidad de personas. Muchos de los discípulos venían desde Betania. Hace poco Jesús había resucitado a Lázaro. Había sido algo impresionante. Mucha gente
creyó por causa de Lázaro. Allí se manifestó la gloria de Dios Jesucristo, trayendo la vida. El Dios, el Señor, el Dios que tiene el poder sobre la muerte. Allí estaba. Y allí estaba la multitud. Me imagino que allí estaba María, Marta, los discípulos, todos allí. Y la gente los dijo: ¡Hosana! ¡Hosana! Pero también habían otros que no la tenían muy clara. Y decían: bueno, acá ya tenemos una guerrilla, necesitamos un líder. Ahí llegó. Y estaban allí también tal vez gritando: ¡Hosana! ¡Hosana! Otros, cuando Jesús entra a Jerusalén, uy, qué escándalo que es. Ah, sí. El profeta de Nazaret. Un profeta. Otros estaban incómodos. Y dicen: ¡Ey, callen a esta multitud! ¡Miren lo que están diciendo! ¡Que es un escándalo! Si ellos se callan, las piedras hablan. Dios ha perfeccionado la alabanza por medio de los niños del pecho. Y allí estaban. Y en medio de todo ese bullicio había otro montón de gente que no sabía para qué estaba ahí, pero gritaba. Sí, como cuando alguien uno va por la calle y alguien está en la calle parado mirando así. Y la gente se le acerca y están mirando. No, que tenemos un en el ojo. Y la gente simplemente se amontona, como se amontona en estos días religiosos. No entendemos, no hay entendimiento de qué ocurrió, no hay entendimiento de quién es Jesús, no hay entendimiento que es su obra, pero se supone que tenemos que estar. Vamos para allá. Pero en medio de todo eso estaban personas, hombres y mujeres que habían creído en Jesús. No es que las expectativas de ellas fueron ideales, no, las expectativas de ellos también no habían entendido muchas cosas. Tanto así que cuando Jesús le da las últimas instrucciones a sus discípulos, ellos le hacen una pregunta a Jesús: ¿establecerás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Establecerás el reino de los cielos en ese tiempo? Y Jesús les dice: muchachos, eso no les compete a ustedes. A ustedes les compete hacer lo que ya saben que yo les mandé. Sean mis testigos. Pero eso no les compete, porque los discípulos estaban pensando en que libres de Roma, libres de Roma, libres de Roma. Así como nosotros seguimos pensando en libres de esto, libres de aquello otro, y estamos cargados deseando que Dios nos salve de una cantidad de circunstancias que nos rodean. Y no está mal, porque yo creo que Jesús sana, yo creo que Jesús da alimento, yo creo que el Señor es bueno. El problema es cuando ponemos las expectativas por encima del Señor. Ese es el problema. Porque aunque los discípulos no lo entendían, y aunque Jesús muchas veces no actuaba conforme a lo que ellos querían, lo que ellos deseaban, pero tú eres el Señor. Tú sabes lo que haces, Señor. Yo no tengo todo claro. Yo no tengo todo claro, pero mi deber me duele, pero tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. No se frustre cuando sus expectativas o sus ideales no se cumplen. Piense más bien: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? Tú has venido a darme vida, tú has venido a traer paz. Tú viniste a destruir las obras del diablo, a traer libertad del poder de las tinieblas, porque al fin y al cabo nuestro verdadero enemigo no es la persona que tenemos al lado, no es el vecino con el que peleamos, no es el familiar con el que nos agarramos, no, ese no es nuestro enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nuestro Rey ha vencido. Amén.
Nuestro Rey ha vencido por nosotros. Por esa causa podemos decir Hosana. Por esa causa podemos confiar en Él. Y aunque muchos se desanimen porque no se le cumplen las expectativas y se alejan y luego gritan crucifíquelo, no usted, no yo. Señor, tú conoces mis deseos y yo oro por ellos. Pero tú haces mucho más allá de lo que yo pueda entender. Tú haces más allá de lo que yo pueda entender, asimilar, comprender. Quisiera que pasara así y así con mi familia. Pero ando como tú quieras, solamente es lo único que tú me pides. Entiendo que lo que tú me pides es que sea fiel a ti, confíe en ti. Y no deje clamar, interceder. Tú verás, Señor, cómo me saca de este lugar, pero dirígeme. Porque al fin y al cabo, el Señor es más importante que mis expectativas. Amén. Vamos a pedir a Dios que salvación. Yo no sé cuál sea su situación. Posiblemente usted ya eres una persona salva, le has entregado tu vida a Jesús. Y el Señor te ha perdonado. O tal vez todavía no te has reconciliado con el cielo y esta es una oportunidad. O tal vez sabes que el Señor es tu Señor, te ha salvado, pero Él sigue salvando, sigue obrando. ¿Qué va a ser más importante para tu vida? ¿El Señor o tus propios deseos? ¿Vas a rendir tus deseos a Dios? Tienes la libertad para decirle, Señor, yo deseo esto y anhelo esto. Pero por encima de todo, que seas tú mi Señor. Por encima de todo, que seas tú el que gobierne, el que reina, el que dirija cómo deben de ser las cosas. Que seas tú el que gobierne. Quédate por un momento allí. ¿Qué te ha frustrado en tu caminar con el Señor? ¿Qué te ha frustrado? ¿En qué cosa el Señor no te ha respondido como tú quisieras? Pero Él sigue siendo el Señor. ¿Qué tal si te lo dices en esta mañana? ¿Cuántas veces hemos querido vivir a nuestra manera y aún así querer el respaldo de nuestro Dios? Y aún así Dios muchas veces bendice. Pero ya no podemos seguir como aquella multitud que simplemente, como muchos de aquella multitud que simplemente ¿para dónde va la gente? Váyame hoy sin entender nada, sin asimilar nada. Tú eres el Señor. ¿Qué tal si le pide allí? El Señor le invito para que le pida por sus deseos. Diga, Hosana, Hosana, sálvame Jesús. Sálvame aún de mí mismo, de esa rebeldía, de la necedad, del poder del pecado sobre mi vida. Sálvame, Señor Jesús. Tú eres el Dios de paz, hoy necesito de tu paz. Tú eres el Rey de paz. Hoy necesito de tu paz, Señor.